A ver, hoy nos vamos a meter en un mundo que es súper exclusivo, casi secreto. Estamos hablando de un mercado de altísimo riesgo, donde los huesos antiguos, bueno, ya no son solo cosa de ciencia, ahora son el trofeo de lujo definitivo. 44.600.000 dólares. Sí, así como se oye. Ese fue el precio récord que se pagó por un solo fósil de dinosaurio en 2024. Una cifra que, de verdad, sacudió a todo el mundo, tanto en el arte como en la ciencia. Y ojo, no hay que creer que esto fue un evento aislado, para nada. La venta de este estegosaurio, Apex, fue más bien la punta del iceberg, ¿no? La culminación de una tendencia que venía creciendo y la señal más clara de que algo grande ha cambiado en el mundo de la paleontología. Y eso nos lleva a la pregunta central de este análisis. ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿cómo es que unos huesos antiquísimos se convirtieron en el bien del lujo por excelencia para los súper ricos? ¿Cómo llegaron a competir con, no sé, un Picasso o un diamante único? Bueno, vamos a desentrañar esto. Ok, para empezar vamos a ver el espectáculo en sí. ¿Cómo fue que estos fósiles pasaron de estar, digamos, en los pasillos llenos de polvo de los museos a las salas de subastas súper glamurosas de Nueva York o París? ¿En qué momento se convirtieron en el trofeo multimillonario por excelencia? A ver, la escalada de precios ha sido impresionante. Fíjense en esto. Todo empezó a cambiar en 1997, cuando el T-Rex Zoo se vendió por $8.4 millones. En ese entonces, era una cifra que nadie podía creer. 10 años después, ya teníamos a Nicolas Cage y Leonardo DiCaprio peleándose en una subasta por un cráneo de dinosaurio. Para 2020, Stan, otro T-Rex, triplicó el récord de Zoo, y apenas 4 años después, Apex simplemente pulverizó esa cifra. Es una curva de crecimiento que va para arriba, pero rapidísimo. Entonces, ¿cuál fue el catalizador de todo esto? Pues en gran parte, Hollywood. Pensemos en Jurassic Park. La película no solo trajo a los dinosaurios de vuelta a la vida en la pantalla grande, sino que despertó una fascinación global. De un día para otro, tener un fósil ya no era solo un hobby de académicos, ¿no? Era tener un ícono de la cultura pop. Y claro, cuando gente como DiCaprio o Cage empezaron a comprarlos, pues eso los convirtió en el objeto de deseo definitivo. Hay una frase del asesor de arte Nikolai Fram que lo explica perfecto. Dice que en el fondo de este mercado tan lujoso, lo que hay es algo que nos toca a todos, algo nostálgico. La cita es: todos crecimos con dinosaurios y todos los amamos. Y es verdad, ¿no? Es esa conexión que viene desde que éramos niños, solo que ahora, bueno, para unos cuantos con mucho dinero, es una conexión que se puede comprar. Ok, pero vamos a la mecánica del mercado, porque, claro, no todos los huesos valen lo mismo. ¿Qué es lo que hace que un fósil pase de ser una pieza de museo a un trofeo de, digamos, $30 millones? Bueno, ponerle precio a un fósil de estos es casi una ciencia. Hay varios factores clave. Primero, la rareza. No es lo mismo un T-Rex que un Deinonychus, que es mucho más difícil de encontrar. Luego, ¿qué tan completo está el esqueleto? Uno que está al 80% completo vale muchísimo más que uno que está a la mitad. El tamaño, obvio, también cuenta. Pero además está la calidad de cómo se conservaron los huesos y, algo muy importante, ese factor X, ¿no? La historia que tiene ese espécimen en particular. Y el viaje que hacen estos fósiles es increíble. Todo empieza con una especie de cazadores de tesoros modernos que buscan en las zonas más famosas de Estados Unidos. De ahí pasa a un laboratorio donde le dedican miles de horas a limpiar y restaurar cada hueso. Después viene el gran show, la subasta, donde los venden como si fueran obras de arte. Y el final del camino, muchas veces una mansión con un salón hecho a medida para su nuevo inquilino prehistórico. Para que nos demos una idea de la escala, hablemos de números. Apex, el estegosaurio, casi $45 millones. Stan, el T-Rex, casi 32 millones. Incluso un ceratosaurio joven llegó a los 30 millones y medio. Y Héctor, el Deinonychus, se fue por 12.400.000, el doble de lo que se esperaba. O sea, ya no son casos raros, estos son los nuevos precios del mercado. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque cada vez que uno de estos esqueletos se vende por millones, se arma un debate, y uno bastante fuerte.
Y el problema se ve muy claro con este dato. Según un estudio del paleontólogo Thomas Carr, por primera vez en la historia, hay más T-Rex en colecciones privadas que en museos. 71 en manos privadas contra 61 en instituciones públicas. La balanza, como ven, ya se inclinó. Y los científicos, bueno, están muy preocupados. El paleontólogo Steve Brusatte lo dice de una forma muy directa y resume el miedo de toda la comunidad científica. Él dice que estos esqueletos se convierten en juguetes para los ultra ricos y que al final desaparecen, se convierten en fantasmas. Es decir, un fantasma encerrado en una mansión o en la bóveda de un banco, invisible para la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que se pierde exactamente cuando esto pasa? Bueno, primero, el contexto. O sea, la información de dónde y cómo se encontró, que es vital. Perder eso es como arrancar una página de un libro de historia. Segundo, se pierde el acceso. Los científicos ya no pueden estudiarlo con nuevas tecnologías en el futuro. Tercero, se pierde la reproducibilidad, que es clave en la ciencia. Si nadie más puede ver el fósil, nadie puede verificar los estudios que se hicieron sobre él. Y por último, lo más obvio, los museos, con sus presupuestos, simplemente no pueden competir. Los precios los dejaron completamente fuera de la jugada. Ahora, ¿hay alguna solución? ¿Un punto medio? A ver, está el caso de Ken Griffin, el que compró a Apex. Él prestó su esqueleto de $44.6 millones a un museo por 4 años para que lo estudien y lo exhiban. Es un gran gesto, claro que sí, pero al mismo tiempo esto nos muestra la nueva realidad. El futuro de la ciencia ahora depende, en parte, de la buena voluntad de los multimillonarios. Y para complicar todavía más las cosas, todo esto pasa en un limbo legal que es un verdadero enredo. Las leyes cambian totalmente de un país a otro. La división es básicamente así. En Estados Unidos, la ley en terrenos privados es quien lo encuentra se lo queda. Si se encuentra un T-Rex en un jardín, es de la persona dueña de ese jardín. Y esa ley es la que permite que exista todo este mercado. Pero en China, Mongolia o Brasil es todo lo contrario. Allá, los fósiles son tesoro nacional. Le pertenecen al Estado, sin importar dónde los encuentren. Y eso, claro, abre la puerta a un mercado negro y a un montón de problemas legales. El caso más famoso para explicar esto es, de nuevo, el de Nicolas Cage. Él pagó $276,000 por un cráneo de dinosaurio. Años después, se descubrió que ese cráneo había sido robado de Mongolia y sacado del país de contrabando. ¿Qué pasó? Tuvo que devolverlo. Es el ejemplo perfecto de que ni siquiera los compradores más famosos están a salvo de los líos que hay con el origen de estos fósiles. Y así llegamos al fondo del asunto, a la pregunta clave en toda esta controversia. Los dos puntos de vista están muy claros. Por un lado, están los coleccionistas y quienes venden los fósiles. Su argumento es, nosotros pagamos por las búsquedas que los museos no pueden costear y salvamos huesos que se destruirían con el tiempo. Además, es nuestra propiedad. Pero por el otro lado, los científicos dicen, el contexto es todo. Si la información científica y sin que podamos estudiarlo, un fósil es básicamente una decoración muy cara. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Hay quienes dicen que tiene que haber más regulación, que los museos deberían tener la primera opción de compra, por ejemplo. Otros defienden el libre mercado y dicen que si se ponen muchas reglas, lo único que se va a lograr es que el mercado se vuelva clandestino. Y hay una tercera vía, que propone un cambio de mentalidad, que el verdadero prestigio no sea tener el fósil en la sala, sino donarlo a la ciencia. Y con esto cerramos, dejando la pregunta que, al final, lo resume todo. ¿Un fósil de dinosaurio es un activo privado que se puede comprar y vender, como un auto de lujo o una obra de arte? ¿O es una pieza de la historia de nuestro planeta, una historia que compartimos todos? La respuesta que se dé a esta pregunta va a definir no solo qué pasa con estos gigantes del pasado, sino también qué es lo que valoramos como sociedad hoy en día.